Con un nuevo invitado que es Álvaro Olmedo. Álvaro Olmedo, licenciado en Ciencias Políticas, politólogo, docente, poeta y escritor. Bienvenido, ¿cómo estamos? Buen día, bienvenido Álvaro. Gracias, estamos muy bien. Antes que nada, les voy a contar que nos ha traído Álvaro este nuevo libro, de última publicación, de reciente publicación, Génesis y proyección del neoliberalismo, una lectura analítica del pensamiento hegemónico del siglo XXI que vamos a leer. No sé quién lo va a leer primero. ¿Se lo dieron a usted primero? Bueno, yo lo leeré primero. Páselo, por favor. Sí. Y esto me puede llegar a durar, a ver, ¿qué son? 325 páginas, 2 días. ¡Hala, güey! ¡Qué bárbaro! El sábado que viene te lo paso. Bueno, cómo no. Álvaro, gracias por el regalo. Gracias a Lo ustedes. vamos a saber apreciar. Buen día, Álvaro. Buen día. Bienvenido. Bueno. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, debe ser sumando los libros de poesía, debe ser el 14º, 15º, Mira. digamos, por ahí. Mira vos. Uno tiene que encontrar motivos para perder dinero, digamos. Y este es uno. Está bien, pero Sarmiento decía que, ¿cómo era? Tener un hijo, plantar un árbol Y escribir un escribir libro. 14 libros. Escribí 14 libros. Así es. Bueno, Qué bueno, che. La verdad que es lindo escribir y es lindo leer. Es muy lindo. y agranda el universo. Yo creo que las personas que no leen, lamentablemente, se quedan, bueno, con la única experiencia de las sensaciones, Claro. empezando por la observación, no mucho más que No eso. mucho más que eso. Entonces me parece que el horizonte se acorta. No, leer te abre demasiado la rápido. cabeza. Sí, te sí, abre sí, la cabeza. sí, claramente. Yo tengo un par de libros que están en proceso hace un montón de años. Bueno. Ana también tiene un libro que está en proceso hace un montón de años. bueno. Y bueno, pero no lo terminamos, no nos ponemos a cerrarlo. Hay que ponerse y hay que ponerse muchas horas y lamentablemente la cotidianeidad, la serie de ocupaciones que uno tiene a veces conspira contra esto, ¿no? En realidad este libro fue el producto de una recopilación de distintos apuntes de cátedra que fui realizando durante varios años y luego entendí que en conjunto formaban un compendio, tenían una lógica conceptual que merecía ser puesta en valor y eso fue el intento. Bueno, muy bien. Pero nosotros le hemos llamado para que nos haga un análisis de lo que ocurrió el domingo pasado. No sé qué, No sé qué No le ocurrió. avisaste. a qué es lo que se refieren. Bueno, Empecemos con lo nacional. ¿Te Bueno, parece, perfecto, Jorge? perfecto. Por ahí hubiera sido más fácil empezar explicando por qué la Libertad Avanza perdió, ¿no? Es decir, Claro, cuando hubiera sido uno mucho más piensa en que los bolsillos en términos micros no alcanza el salario, no alcanzan las jubilaciones, cuando uno advierte que las cifras macroeconómicas en muchos casos son maquilladas, es decir, hay un rescate tanto del Fondo Monetario Internacional como del propio Estado de los Estados Unidos para que el dólar no se vaya por las nubes y no impacte definitivamente en la economía, cuando además hay un maltrato a distintos sectores de la sociedad, me refiero un desprecio a los discapacitados, palos a los jubilados, el no cumplimiento de los presupuestos universitarios, etcétera, podría decir, bueno, ¿por qué no pensar en otra alternativa? Es decir, ¿por qué el electorado no pensó en otra alternativa? Simple y sencillamente creo porque no la había. No, esa, Creo ahí que el está. peronismo lamentablemente no logró articular una organización capaz de contener los reclamos o de responder a los reclamos de la sociedad, no logró tampoco consensuar un discurso que responda a esas necesidades. Es más, creo que clausuró el debate en muchos sentidos. La sociedad argentina desde hace mucho tiempo está reclamando, tiene determinadas demandas muy claras y voy a poner solamente dos. Una de ellas es el tema de la inflación. El peronismo directamente lo eliminó de la agenda pública y política, ¿no? Es decir, directamente no contestó. Clausuró el debate. Clausuró el debate.
Y la respuesta que da la derecha es horrible, porque la única alternativa que se le ocurre es ajustar, y es ajustar por todos lados, y es ajustar de manera indiscriminada. Con la inseguridad sucedió otro tanto. La sociedad estaba reclamando por este tema tan sensible y el peronismo no responde, mientras que la derecha, de nuevo, cree que la bala y la cárcel es la única alternativa para terminar con la inseguridad. Horrible también. Es horrible, por supuesto. Una sociedad no puede vivir en esos términos, digamos, es decir, bajando la edad de la inimputabilidad, digamos, en definitiva, lo único que se logra, y así lo dice el modelo estadounidense, es más cárceles como más escuelas del delito. Y ahora quieren hacer un endurecimiento del Código Penal. Bueno, esto es el código y esto es el modelo estadounidense, ¿no? Es decir, creer que con más penas se va a bajar el delito, y en realidad todas las estadísticas demuestran de que es todo lo contrario, sube el delito. Nosotros tendríamos que pensar en un modelo como el canadiense, que para que nos ubiquemos rápidamente tiene aproximadamente el 10% de delito con el 10% de encarcelados de los Estados Unidos. Quiere decir que hay otra forma, que hay otra salida de combatir este flagelo. El peronismo, además, en términos gramscianos, se equivocó en el concepto de la trinchera. Gramsci decía que la trinchera es una instancia, es un momento para impedir que el enemigo en esta guerra de posiciones siga avanzando y para pertrecharse, nada más. Claro. El peronismo se quedó a vivir en la trinchera, es decir... Se quedó en la coyuntura. Se quedó en la coyuntura, pero inclusive sin dar explicaciones de este discurso al que me refería recién. Fíjense que la palabra más recurrente que usa en el discurso político es resistir. Bueno, reitero, resistir es una instancia, es un momento, pero en un momento hay que pasar a la ofensiva. ¿Con qué? ¿Cuál es la respuesta? Con un proyecto a 10 años. Claro, con un proyecto a 10 años. Bueno, ¿cómo hacemos para crecer? ¿Cómo hacemos para salir de esta matriz especulativa a una matriz productiva? Bueno, todas estas respuestas no se dieron. El peronismo además perdió un elemento que tenía, diría de manera consustancial, que tenía en su ADN, que era el enamoramiento, ¿no? En su discurso revolucionario, en su idea de conquistar a los jóvenes fundamentalmente. Claro. ¿Por qué se supone que hoy un chico de 20 o de 25 años debería votar al peronismo? Cuando lo único que conoció del peronismo fue la última versión de Alberto Fernández, que, digamos, está lejos de ser... Y la corrupción. Y la corrupción. Entonces está lejos de ser una visión optimista o la mejor versión del peronismo. Y atractiva. Y atractiva. Entonces me parece que tuvo una serie de errores muy determinantes que impidieron que el electorado piense en otra alternativa. Ahora bien, pongamos esto en perspectiva. ¿Por qué estoy hablando solamente del peronismo? ¿Porque fue el único perdedor o porque fue el único responsable? No, para nada. Simplemente es a quien se le puede pedir la alternativa. El PRO y la Unión Cívica Radical perdieron toda su representación, perdieron toda su identidad y perdieron, en el caso de la Unión Cívica Radical, toda su territorialidad. Sí. Lamentablemente creo que estamos asistiendo a las exequias de la Unión Cívica Radical. Es que han hecho cada desaguisado. Creo que está en una situación, yo diría, más cercana al cementerio que de la terapia intensiva. Yo decía, discúlpame, le decía el otro día, el radicalismo fue concebido como una forma de vivir, una manera de pensar y de actuar. Y estos dirigentes que tiene el radicalismo hoy en día, no son radicales, no tienen esos paradigmas para seguir, siguen otros paradigmas. Sí, y lamentable, está actuando de hecho en términos de identidad como un partido satélite en su momento del PRO y hoy de la Libertad Avanza. Lamentablemente nadie se puede alegrar que esto suceda, porque cuando el radicalismo era la alternativa de poder, bueno, se estaba todavía dentro del campo nacional y popular,
y era una alternativa lógica, posible y ética, socialdemócrata. Socialdemócrata solamente con Alfonsín, con digamos. Alfonsín. En otro momento no, pero bueno, digamos, era una alternativa dentro del campo nacional y popular. Hoy ha perdido todas esas identidades y reitero, los pocos distritos donde queda gobernando, queda, digamos, a merced de los designios y de las determinaciones que tome La Libertad Avanza. ¿El PRO también camino a la desaparición o no? Directamente, absolutamente. De hecho, ayer se cristalizó el traspaso de determinados dirigentes que van a engrosar las filas de La Libertad Avanza. De hecho, la conversación con Mauricio Macri, más allá de algún negocio o alguna cuestión de ese tipo, no ha avanzado mucho más. Y tampoco hay que creer que La Libertad Avanza tuvo un triunfo tan espectacular, tan rotundo y tan fabuloso. La Libertad Avanza sacó exactamente lo mismo o más todavía, un punto menos que lo que había sacado Mauricio Macri en el año 2017, el 41% contra el 40%. Del 68. Del 68 que votó, exactamente. Es decir, esta sería la primera de las variables que habría que analizar con muchísima preocupación. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con ese 32% que no fue a votar? Y esto está expresando una anomia, un descontento, una falta de credibilidad ya ni siquiera en un partido político, sino en el sistema político. Esto es gravísimo. Y La Libertad Avanza, dice el presidente, pasó de 8 diputados a 64. Y esto es cierto, digamos, se puede comprobar con los números. Sin embargo, cuando uno empieza a hacer el desagregado, se da cuenta que le tiene que restar a eso los 22 votos que perdió el PRO, más los 20 que perdió la Unión Cívica Radical, más los 5 que perdió los partidos provinciales, y entonces advierte que en definitiva el avance que tuvo La Libertad Avanza en todo el país fueran solamente 9 diputados. Es decir, tampoco es una cosa para decir, bueno, vamos a consolidar una estructura hegemónica que va a pasar por encima de todas las representaciones políticas. Álvaro, erró el mensaje, erró la estrategia, se quedó en la coyuntura, no de una propuesta de futuro. ¿También equivocó los candidatos? Yo creo que no era tanto una cuestión de candidatos, no me parece que haya candidatos tan cuestionables. Uno podrá decir, por supuesto, no me gusta o me gusta poco, por supuesto, eso es un derecho. A mí Tayana, por ejemplo, pero no me genera nada. Bueno, por ejemplo. Sí, bueno, efectivamente, puede ser que sea una persona que hasta por una cuestión generacional está casi, te diría, más fuera de la política que adentro, pero ahora cuando uno lo compara con Expert, que era el otro candidato que había puesto La Libertad Avanza, bueno, también hay que ser sincero y hay que decir, es Einstein al lado de un personaje que claramente está involucrado con la narcopolítica, un fenómeno que solo lo veíamos en películas o en series como la de Pablo Escobar, El Patrón del Mal. Y lo vimos acá. Y cuando uno analiza, digamos, la trayectoria de Santilli, que en definitiva es quien tiene que terminar asumiendo, bueno, no es para decir, bueno, lo que pasa que pusieron a Alfredo Palacio. Tampoco, bueno, ni pusieron a Alberti. Sí, yo decía, vos lo ves en la escalera y no sabes si va subiendo o va bajando. Bueno, claro, es decir, cuando uno habla de candidatos puede decir, bueno, me gusta más o menos, pero cuando uno mira del otro lado dice, bueno, parece que la variable no pasó por ahí. No había muchos. Pero es que tampoco fue una campaña de propuesta. Bueno, ese me parece que fue un grave problema, fundamentalmente para toda la oposición. El oficialismo tiene un papel secundario en esto de demostrar el discurso. Claro. ¿Por qué? Porque con las acciones de gobierno está demostrando lo que es capaz de hacer. La orientación política, los sectores a los que beneficia, cuál es la dirección de gobierno. Eso está claro a partir del gobierno o aún del no gobierno.
pero la oposición tiene la obligación de mostrar, bueno, ¿por qué deberían votarme a mí? ¿Por qué yo soy mejor o porque soy distinto? Claro, claro. Es decir, el papel primario siempre, no en esta elección, históricamente y por definición lo tiene la oposición, que tiene que salir a enamorar, tiene que salir a mostrar ese diferencial o esa ventaja competitiva. Claro. Álvaro, te pido por favor, vamos al análisis de la provincia de San Juan. Bueno, en el caso de la provincia de San Juan, yo diría que acá también se ve que los candidatos no fueron la variable, porque uno puede decir, bueno, me gusta más o menos Martín, me gusta más o menos Andino, pero uno no puede decir, no, yo estaba enamorado de Cicconi porque la verdad que Cicconi, claro, bueno, es muy difícil sostenerlo, no porque sea bueno o malo. No tenía instalación. No tenía instalación. No viene de la política. Exactamente, no tenía instalación, ni siquiera de alguna actividad pública que uno pueda decir, bueno, es un referente de tal sector. Y su paso por el INB fue muy breve. Muy breve, ¿no? Álvaro, el gobierno del doctor Reo evidentemente intentó provincializar los comicios. Exhibir gestión, obra. Y al final terminó nada más que rompiendo la polarización peronismo-antiperonismo. Se fue, digamos, al escenario que planteamos en algún momento de los 3/3, sí, porque yo creo que queda el gobierno provincial en una situación muy incómoda frente a una nacionalización muy clara que hubo de las elecciones. Queda en una posición muy incómoda porque tampoco, como vos decías, es un gobierno de gestión, no es un gobierno de la obra pública que uno pueda decir, bueno, a diferencia de lo que realizó Gioja, que uno puede decir, bueno, estas obras están ahí claramente visibilizadas o visibles. Bueno, acá me parece que lo que hay para mostrar, más allá de algunos cordones pintados de amarillo, más allá de algunas repavimentaciones o algunas iluminaciones, me parece que no da para decir, bueno, es un gobierno de mucha gestión. Sí. Es un gobierno que con los pocos recursos que tiene intenta hacer algo, diría algo muy pequeño, porque tampoco vamos a decir, bueno, podemos cambiar la matriz productiva o el perfil productivo de San Juan a partir de que tenemos nuevos cordones. Vamos, que aquí hace falta bastante más. Y la minería que no... La minería que no arranca, ¿no? La minería que no arranca. Hay proyectos que parecen muy serios, que pueden efectivamente en el transcurso de 2026 y 2027, te diría más tirando para el 2027, arrancar y empezar efectivamente a demandar mano de obra, pero hoy concretamente no hay nada, al contrario, cuando uno hace el raconto de cuáles son las empresas y cuál es la mano de obra que se demanda, advierte que hay una caída muy clara y que San Juan no es una provincia distinta de lo que está sucediendo en el orden nacional. ¿Cómo se explica, Álvaro, el voto peronista que ganó? Porque, digamos, Andino ni prometió grandes proyectos, ni tampoco encarnaba la idea del giojismo, que era la lucha, el oponerse, el frenarlo a Milei. Ninguna de las dos cosas. Yo no sé si ha ganado, esa sería una cuestión a analizar más profundamente. Es decir, en política salir primero no quiere decir ganar, efectivamente. En una competencia pedestre sí, si vos salís primero ha ganado, si está claro, o en una competencia de auto. Sí. En política no necesariamente, digamos, porque un 35% más que llevarte al festejo te tendría que llevar a las reflexiones, es decir, ¿qué pasó con el otro 65%, no? Digo, si sos serio y si realmente querés transformarte en una alternativa. Yo creo que ahí respondió, digamos, por un lado, un núcleo duro de peronismo muy fuerte, muy consolidado, que nunca en ninguna elección ha bajado de un 32%, y creo que también hay un sector
descontento con el mileicismo, con la Libertad Avanza, que advierte que se está en riesgo serio de perder fuentes de trabajo, de una caída del PBI, del ingreso per cápita, y me parece que han pensado en otra alternativa. ¿Y el peso de los jefes territoriales, los intendentes, Álvaro? Sí, pero digamos, tampoco tiene que ver esto, no es lo mismo tenerlos que no tenerlos, claro. Digamos, por supuesto que tiene que ver, pero yo no creo que hayan sido absolutamente determinantes. No creo que hayan sido determinantes, porque con ese criterio también en provincia de Buenos Aires se hubiera ganado en todos los distritos. Claro. Ahí los varones del conurbano son muy fuertes. Son muy fuertes, de verdad son muy fuertes. Sí. Entonces creo que hay una volatilidad del electorado que decide medio por cuenta propia. Por otro lado, más allá del capital simbólico, los intendentes específicamente no se jugaban su propio pellejo, digamos, es decir, en todo caso un posicionamiento de cara al 2027 para decir, bueno, yo gané en mi distrito o en mi departamento, escúchenme, no mucho más que eso, pero el pellejo de ellos o de los concejales no estaba en juego, de manera que la movilización y la capacidad de influencia ahí disminuye, es muy relativa. No se ha medido eso tampoco exactamente, pero bueno, cuando uno ve el mapa dice sí, efectivamente, digamos, Rawson, Caucete tuvieron una incidencia superior a la media. ¿Y el voto de Cicconi más que nada en la capital? Bueno, yo creo que tiene que ver con una ola muy fuerte de la Libertad Avanza. No creo que el voto haya sido de él, ahí volvemos a lo mismo. Sí. Yo creo que si hubieran puesto a cualquier otro candidato, aún a alguien más desconocido todavía que Cicconi, me parece que hubiera sacado exactamente el mismo porcentaje. Me parece que la Libertad Avanza tiene un halo o tiene todavía una carga de esperanza de cara a lo que viene, y esto me parece que fue capitalizado por Cicconi. Yo no creo que ni Cicconi ni el presidente de la Libertad Avanza en San Juan sean los responsables de una campaña o de una estrategia extraordinaria que haya hecho captar esos votos. Creo que esto es el reflejo de lo que sucedía en el orden nacional. Son votos de Milei. Sí, claramente. Por supuesto que estas son lecturas y son percepciones sin tener datos concretos para corroborarlo. Es decir, si alguien me viene y me dice lo contrario, tengo que admitir que, bueno, que es una posibilidad también, porque no hay estudios, digamos, que corroboren cuantitativamente estas afirmaciones. Está bien. ¿Te quedaste conforme, contento, lleno? ¿La elección te produjo una satisfacción o quedaste ahí con...? Claramente me quedé como con un sabor amargo, ¿viste? Cuando uno toma del vaso el último traguito y dice, hubiera estado bueno que haya un poquito más en el vaso. Fundamentalmente en que, bueno, hemos nombrado acá dos elementos que no pueden dejar de estar presentes. El primero de ellos es el porcentaje de votantes. Sí. Es decir, una cuestión muy preocupante porque esto deslegitima la democracia, el sistema, etc. En términos políticos. Y en términos políticos también la falta de debate. Es decir, a mí me encantaría que los votos de la Libertad Avanza sean votos absolutamente convencidos, que los votos de este gobierno provincial, sean también votos muy convencidos, y lo mismo con el peronismo. Tengo la sensación que en muchos casos se votó muy anti y en otros casos se votó porque no había alternativa. Así que yo siempre, digamos, de hecho en la universidad he sido un defensor a ultranzas de los debates y lo voy a seguir sosteniendo. Creo que debería hacerse inclusive como ley provincial, emulando lo que sucede en la nación, ¿no? Con el Argentina Debate, creo que acá hay que poner un San Juan Debate y hay que ponerlo por ley, que no sea una concesión que el candidato
le otorga al electorado. No, señor, usted no está otorgando ninguna concesión. Usted tiene la obligación de venirle y explicarle a su pueblo por qué deberían votarle, cuál es su propuesta y de comprometerse de cara a la sociedad con ese programa de De gobierno. última está pidiendo trabajo. Sí, bueno, eso Está pidiendo trabajo, ¿o Estoy no? pidiendo trabajo y honestidad. Claro. No quiere decir que a partir de ese debate lo vaya a cumplir. No quiere decir nada. Pero sí quiere decir que a partir de ese debate asume determinados compromisos y que luego, si no lo cumple, la deslegitimidad va a ser el resultado inexorable. La última pregunta, menos de mi Sí. parte. La experiencia de la boleta única, Álvaro. Me parece buena, me parece que está bien, me parece que hay algunos ahí resultados que se están observando, que no me gusta y que no sé exactamente a qué se deben, pero no tiene que ver con la boleta única, sino tiene que ver con algunas pequeñas trampas que se hicieron a posteriori. No es producto de la boleta única. La boleta única, exactamente igual que la boleta papel, tiene un acta que se le da como certificación a los fiscales, de manera que cada uno de los partidos o de las fuerzas que actúan en el escrutinio pueden corroborarlo. Así que... De hecho, en Caucete hubo un inconveniente y se pudo resarcir. Bueno, Sí, recordemos sí. que el ejecutivo provisorio es justamente eso. Es provisorio. No Es tiene valor provisorio. legal. No tiene. Exactamente. De todas formas, me parece que está buena la experiencia, Bien. me parece que va a facilitar el corte, por supuesto que no lo hemos podido corroborar Sí. en San Juan porque la categoría era una sola. Pero en adelante me parece que va a facilitar el corte porque no hay que físicamente hacer nada, sino hay que marcar Claro. cruces distintas, entonces me parece que puede ayudar a la calidad democrática. Bien. Álvaro, muchísimas gracias por venir, Gracias por el por el análisis, por abrirnos un poquito la cabeza. No, gracias a Y ustedes. gracias por el libro. Bueno, gracias a ustedes. Y lo que no les perdonaría es que no me hagan una crítica, Con mucho buena gusto. o mala, lo que sea, no Con mucho importa, gusto, no con mucho importa, gusto. Bien. por supuesto, y los aportes siempre serán escuchados y atendidos. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Muy Gracias a amable. ustedes. Vamos a la pausa, la última, y ya venimos.